Vamos a empezar la jornada de hoy. Quien les habla es el profesor Francisco Santos Espinosa y bueno, con ustedes vamos a llevar el curso o la asignatura correspondiente al área de razonamiento verbal, ¿no? Específicamente. Bueno, como tú verás, el curso de razonamiento verbal o de aptitud verbal es un curso importante dentro del examen de admisión. Hay un cierto número de preguntas que van a venir en el examen de la policía y por lo cual nosotros tenemos que prepararnos y trabajar una serie de temas a lo largo del mes. Bien, te voy a explicar cómo es la dinámica del curso. En el caso de verbal, vamos a considerar los temas que vienen en el examen, que son sinónimos, antónimos, analogías, términos excluidos, oraciones incompletas, conectores lógicos, plan de redacción, oraciones eliminadas y comprensión de lectura. Bien. Esos temas que te acabo de mencionar se van a disgregar o se van a dosificar en 4 unidades respectivas. Por semana siempre vamos a trabajar aproximadamente 2 temas por unidad, ¿no? Entonces, esta semana número 1 vamos a trabajar, por ejemplo, la unidad de sinónimos y la de conectores lógicos. Y así la próxima semana avanzaremos de repente a analogías y oraciones incompletas, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con las actividades que conciernen al presente día y bueno, vamos a empezar con el marco teórico, ¿no? Siempre la clase es así, un marco teórico previo y luego la parte operativa, la parte de la resolución de preguntas, ¿bien? Eso sí te voy a pedir, por favor, apagas, trata de, ¿no? En este caso, en lo que concierne a la clase, siempre apague el audio para que no se filtren los sonidos. Y claro, a la hora de participar, obviamente sí, ¿no? Ahí ya lo puedes activar. Muy bien, entonces comenzamos, ¿sí? Vamos a empezar. A ver, bien. Como te digo, la semana número 1 corresponde al tema de sinónimos. Ok, bien. Vamos entonces a ver, vamos a trabajar, sí, a trabajar, vamos a revisar un marco teórico breve sobre el tema de sinónimos. Sinónimos, sí, sinónimos, sinónimos, sí, exactamente, sinónimos. Bien, dice ahí, desde una óptica etimológica, sí, desde una perspectiva etimológica, la palabra sinónimo proviene de las voces de origen griego sin, que quiere decir conforme, y ónoma, que significa nombre. Entonces, etimológicamente hablando, sinónimo quiere decir nombre conforme, conforme al nombre. Claro, eso quiere decir etimológicamente hablando. Sí, etimológicamente hablando quiere decir eso, ¿no? Etimológicamente hablando, ¿no? Pero, si bien es cierto, esa es una definición etimológica que me dice que sinónimo quiere decir nombre conforme o conformidad de nombres, quizás valdría la pena revisar una definición más completa acerca de lo que vienen a ser sinónimos. Bien, dice ahí, definición. Los sinónimos son aquellos vocablos, son aquellas palabras que expresan significados semejantes. Así es. Palabras o vocablos que expresan significados semejantes. Pertenecen a la misma categoría gramatical y comparten el mismo campo semántico. ¿Cómo así? O sea, los sinónimos van a ser palabras que van a pertenecer a la misma categoría gramatical. Es decir, un verbo será sinónimo de otro verbo, un adjetivo sinónimo de otro adjetivo, un sustantivo de un sustantivo y un adverbio de un adverbio. Además de eso, van a expresar o van a presentar significados semejantes y compartir el mismo campo semántico. Vamos a comenzar entonces con los ejemplos para que veas que no te estoy hablando en el aire. A ver, cohecho. ¿Qué es el cohecho? A ver, piensa, contexto. Estás por la calle, de repente estás conduciendo, te pasas una luz, que el policía te detiene, te pide tus documentos y tú no tienes mejor idea que sacar tu brevete y debajo de tu brevete colocar 20 soles y decirle, jefe, disculpe, mire, estoy apurado, tengo que llegar al trabajo, usted sabe, ¿no? No sea malo, estamos para ayudarnos. Oye, lo que tú estás haciendo al ofrecerle dinero es un cohecho. ¿Qué es un cohecho? Un cohecho es un soborno, es decir,
El sustantivo cohecho es sinónimo del sustantivo soborno. Ahí está, pues. Bien. Ahora, hay policías que obviamente se indignan, ¿no? Y, peor, ¿no? Te dicen, no, señor, acompáñeme a la delegación, ¿no? Hay policías que son así, son rectos, ¿no? Son muy honrados. Pero nunca faltan algunos malos elementos que dicen, bueno, ya, pasa, 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 pasa. Hey, aquella autoridad que recibe un cohecho, recibe un soborno, recibe el calificativo de venal. ¿Qué es venal? Venal. Un funcionario venal es alguien que se deja comprar, que se deja sobornar. Es decir, el adjetivo venal es sinónimo del adjetivo deshonesto. Ahí está, listo. Bien. Pervertir. Profesor, ¿qué es pervertir? Te doy un ejemplo. Cuando tú vayas a la escuela, tú vas a ser un joven, cuando egreses de la escuela, vas a ser un joven todavía novato, inexperto, quizás hasta inocente, ¿no? No vas a saber cómo funciona el sistema. Hay personas que se mantienen en su conducta, ¿no? Se mantienen en su perfil, no cambian. Pero hay personas que se dejan pervertir. ¿Qué es pervertir? Adquirir malas costumbres, adquirir malas, es decir, adquirir defectos, malas costumbres. Entonces, el que se deja pervertir, se deja corromper. Un verbo, el verbo pervertir es sinónimo del verbo corromper. Bien. Profesor, pero a mí me han contado que antaño la policía gozaba de un prestigio, ¿no? Incomparable, claro, antaño, es decir, antes la policía gozaba de un prestigio. Y claro, obviamente, algunos malos elementos han hecho que quizás se le vea mal. Pero está obviamente, está en tu, de repente, está en ti que la cosa cambie, ¿no? Que sea diferente, ¿no? Claro, entonces, profesor, el adverbio antaño, ¿qué quiere decir? Antaño. Oye, antaño podía ir al cine. Ahora, ahora tengo que hacerlo con ciertos protocolos. Antaño podía ir a la playa. Es decir, antes podía ir a la playa. El adverbio antaño es sinónimo del adverbio antes. Ok, bien. ¿Por qué te explico todo esto? Porque ahí está la definición de los sinónimos. Específicamente son aquellos vocablos que van a expresar significados semejantes, ahí lo ves. Además van a pertenecer a la misma categoría gramatical, también lo ves ahí. Sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Y obviamente van a compartir el mismo campo semántico. Bien, sigamos. Clasificación. Ya. Sí, hay una clasificación, profe. Sí, hay una clasificación. Bien. Sinónimos absolutos, sinónimos relativos. Profesor, ¿qué son sinónimos absolutos, también llamados totales? Dice, son aquellos que tienen una total identificación y equivalencia entre sus significados. Profe, no entiendo. O sea, los sinónimos absolutos son aquellos que presentan significados idénticos, iguales. Ok. Lo cual permite emplearlos indistintamente. Claro, porque es una misma palabra que tiene, un mismo concepto, perdón, un mismo concepto que se puede expresar con dos o tres palabras. Es decir, la misma idea expresada por dos palabras diferentes. Entonces, lo cual permite emplearlos indistintamente. Dice que los sinónimos absolutos son escasos, dada la gran elasticidad que tienen los significados de las palabras. Sí, no son muy numerosos. Ejemplo, a ver. Si te sientes mal de salud, vas al hospital. Si te sientes mal de salud, vas al nosocomio. Nosocomio, sí, es el mismo lugar donde va la gente cuando tiene problemas de salud. Es el mismo lugar, el centro médico. En el Perú, un gobierno dura un lustro. Un gobierno en el Perú dura un lustro, 5 años. En el Perú, un gobierno dura un quinquenio. Quinquenio, sí, son 5 años. Periodo de 5 años. Dices, consultaré con mi médico si es que puedo tomar esos medicamentos. Consultaré con mi galeno si es que puedo tomar esos medicamentos. Ok, entonces estoy hablando de médico y galeno, estoy hablando de palabras que tienen significados idénticos, estoy hablando del mismo profesional de la salud.
El profesor me explica un concepto, el docente me explica un concepto. Hoy estoy hablando del mismo profesional que también se dedica a esa labor, ¿no? El mismo profesional que se dedica pues a la labor educativa. Bien. Los campesinos utilizan un asno para cargar la alfalfa, los campesinos utilizan un burro para cargar la alfalfa, los campesinos utilizan un jumento para cargar la alfalfa. Oye, estoy hablando de tres palabras que se refieren al mismo animal, asno, burro o jumento. ¿Te diste cuenta? Entonces, se llaman sinónimos absolutos o totales a aquellos sinónimos que van a presentar significados idénticos, equivalentes, lo cual me va a permitir emplearlos de manera indistinta. Bien. Profe, pero acá hablan de otra clase de sinónimos. Sí. Están los llamados sinónimos relativos o también llamados sinónimos parciales. ¿Por qué así, profesor? Bueno, dice que estos sinónimos son aquellos que tienen solo un tibio y ocasional acercamiento entre sus significados, profe. Aquellos que tienen un tibio y ocasional acercamiento entre sus significados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, los sinónimos relativos son aquellos que tienen significados parecidos, parecidos. Por esa razón solo pueden intercambiarse en algunos contextos, pero no en todos. A ver, ¿cómo sería esto? Tú ves esta imagen. Bien, ok. Esta imagen es un concepto, una mujer, es obvio. Pero este concepto puede ser sinónimo de varias palabras. Por ejemplo, señora, señora. Señora es la mujer madura o la mujer casada. Doncella. Doncella es la mujer joven, especialmente virgen. Madre. Madre es la mujer que ha parido, que tiene hijos. Dama. Dama es la mujer noble y distinguida. Señorita. Señorita es la mujer joven o soltera. Señora, doncella, madre, dama, señorita son sinónimos de mujer. Quiero preguntarte algo. ¿Esas palabras tienen significados iguales? Sí, Sí, ¿Seguro? sí, profesor. Sí, no, Mujer, persona del no, sexo No, femenino. profesor. no, profesor, Señora, son mujer diferentes. madura No, o mujer profesor. casada. no, Doncella, mujer joven o virgen. Madre, mujer que ha parido. Dama, mujer noble y distinguida. Señorita, mujer joven o soltera. No. Tiene Tienen diferentes significados significados. parecidos, pero no iguales. Por eso se llaman No, sinónimos profesor, relativos diferente. o sinónimos parciales. Parecido no es lo mismo que idéntico o igual, ¿no? Entonces, por eso se llaman sinónimos relativos o parciales, como dice, esto hace que se puedan intercambiar en algunos contextos, no en todos, solo en algunos, nada más. Claro, entiendo, profe. Ya, ok. Ahora la pregunta es la siguiente. Dice ahí, ¿qué pasa con estas palabras, profesor? Observar, observar y observar. Bueno, te explico. Dice, generalmente estos sinónimos relativos o parciales también suelen tener varias acepciones. ¿Qué es eso? Varios significados. Las acepciones son los significados de una palabra. Pueden ser uno o más. Y a veces estos sinónimos tienen varias acepciones y solo una de estas es la que va a coincidir para formar la sinonimia. Por ejemplo, observa bien, cuando te dicen observa bien. Date cuenta de los detalles. Observa bien, observa. Observar es sinónimo de examinar en ese contexto. En cambio, cuando te digo el ciudadano está obligado a observar la ley y el policía tiene que darse cuenta, tiene que vigilar si es que el ciudadano observa o no la ley. Observa, examina, no. Acatar. Observar también significa cumplir, acatar, obedecer. O sea, eso es sinonimia relativa, pues son sinónimos relativos o parciales, ¿me entiendes? Por eso dice, ¿no? Tienen un significado parecido, un acercamiento tibio y ocasional entre sus significados.
Por eso no se pueden intercambiar en todos los contextos. Además, pueden tener más de una acepción. Por eso no se les puede considerar absolutos. Los absolutos no mantienen diferencia. Se pueden intercambiar libremente porque significan lo mismo. Bien, pasemos a la última clase que vamos a estudiar. Sí, también hay sinónimos con diferencia de grado. ¿Por qué se llaman así, profesor? Bueno, se llaman sinónimos con diferencia de grado porque son palabras que tienen parecido significado, pero cuya diferencia esencial es la intensidad que manifiestan. ¿Así? Sí, los sinónimos con diferencia de grado van de menor a mayor. A ver, piensa. ¿Conoces a un chico en la academia? Claro, vamos a suponer, ¿no? Conoces a un chico en la academia. Oye, la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Entonces, puedes sentir simpatía por él. Pasan los días, las semanas y te vuelves su amiga, sí. Entonces, ahora ya no sientes simpatía, sientes cariño, le tienes afecto, perfecto. Pasan los meses, no sé, algo hace que nazca un sentimiento profundo entre ambos, algo de un sentimiento de necesidad, de estima profunda. Oye, y se vuelve tu enamorado. Entonces ahora sientes amor. Bien. Pero hay algo que no vas a sentir por él, que sí vas a sentir por tus padres, por tu mamá, por ejemplo. Adoración. No, pues, profesor, eso es algo más intenso. Ah, entonces, simpatía, cariño, amor, adoración. Una relación de intensidad que va de menor a mayor. Lo mismo, tibio, caliente, alta temperatura. Candente, es decir, que tiene las propiedades del fuego. Ígneo, que adquiere una coloración roja o blanca por su extremo calor, como el caso de los metales que se funden, son ígneos, metales ígneos, ¿no? Bien. Tibio, caliente, candente, ígneo. Lo mismo fresco, ligeramente frío, frío, de baja temperatura, frígido, muy frío, glacial, extremadamente frío, ¿ok? Bien. Entonces, esos fueron los sinónimos con diferencia de grado. Tienen parecido significado, pero su diferencia es la intensidad que van a manifestar. Muy bien, y por último vamos a ver, vamos a hablar de ¿qué voy a hacer, profesor, en un ejercicio como el que me toman en el examen de admisión? Bueno, primero, pauta, por favor. ¿Qué es lo primero que hago? Dice, primero debes determinar el significado de la premisa. La premisa dice lacónico. Profesor, ¿qué es lacónico? A ver, esa palabra tan trillada, ¿por qué? Porque es una palabra que ha venido no sé cuántas veces en exámenes de admisión. Lacónico. Explico, lacónico es el hombre que habla con brevedad, o sea, alguien que te dice la... Por ejemplo, Es breve un pata que se quiere declarar, de frente te va a decir, mira, ¿sabes qué? Te quiero. Ahí está, de frente, ¿no? Sin pelos en la lengua, como es, lacónico. Habla con brevedad. ¿Listo? Segundo paso, después de determinar el significado de la premisa, ¿qué hago, profe? Dice, fijarse en las categorías gramaticales de la premisa y alternativas. Sí, ¿por qué las categorías gramaticales? Porque tienes que tomar en cuenta que un verbo es sinónimo de un verbo, un sustantivo de un sustantivo. Si fuera sustantivo, sería laconismo, brevedad. No, no es sustantivo, es adjetivo. Lacónico, persona lacónica, individuo lacónico, es un adjetivo, por lo tanto el sinónimo debe ser otro adjetivo. Vamos a analizar las alternativas. Exiguo. ¿Qué es exiguo? Aquello que se da en una cantidad mínima, que existe en una cantidad mínima. Por ejemplo, la pandemia ha hecho que las ganancias en mi negocio sean exiguas. Mis ingresos económicos son exiguos. Ah, no, profesor, aquí no se habla de palabra, se habla de cantidad, como que no sé, no me gusta como sinónimo. Taciturno, ¿quién es taciturno? Taciturno es un adjetivo, se le dice a la persona que habitualmente es callada o que le molesta hablar. Por ejemplo, siempre hay un amigo ahí, ¿no? Del salón, que era calladito, ¿no? Oye, habla pues. No quiero, pues, callado, taciturno. O sea, taciturno es alguien que habitualmente es muy callado o le molesta hablar. Puede ser un sinónimo, pero relativo, profe, no lo veo tan directo.
Conciso. ¿Qué es conciso? Un adjetivo también. Conciso es el que expresa sus ideas con pocas palabras. Como tú dices, no le gusta el floro, pues, dice las cosas como son. Conciso, expresa sus ideas con pocas palabras. Ese me gusta más, profe. Parco. No, parco es la persona que es moderada en todos los aspectos de su vida. Parco para hablar, habla poco. Parco para beber, bebe poco alcohol. Parco para comer, ya. Y por último, brevedad. Profe, brevedad. Si tú marcas eso, te equivocas. ¿Por qué? Categoría gramatical. Este es un adjetivo, este es un sustantivo. Si fuera breve, sí, pero como dice brevedad, no puede ser. No puede ser un sinónimo. Entonces está entre dos alternativas. Lacónico es la persona breve para hablar. Taciturno es el que habitualmente es callado, le molesta hablar. Y parco, conciso, el que se expresa con pocas palabras. Expresa sus ideas con pocas palabras. ¿Qué marcarías tú? Conciso. Conciso. Conciso, Conciso, claro. profe. Tú siempre tienes que seleccionar el sinónimo más cercano y en este caso es conciso. Bien, casita. Bien. Pasemos entonces ahora sí a la parte operativa, como ya había mencionado. No, ¿qué pasó? Ahí está. Pasemos ahora sí a la parte operativa. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ok. Vamos entonces a comenzar con la resolución de los ejercicios que nos han presentado ahí. Como tú sabes, hoy día son dos temas, sinónimos y conectores lógicos. Voy a empezar por la primera parte correspondiente a los sinónimos. Mira, más o menos cómo vamos a trabajar. Por favor, ese audio. Te explico cómo vamos a trabajar aquí. Mira. En primer lugar, te voy a dar el significado de la palabra, ¿ok? Sí, te voy a dar el significado. Y también te voy a dar una oración para que más o menos te hagas una idea en qué contexto se utiliza la palabra. Y a partir de ahí vamos a desarrollar las preguntas. Bien, entonces voy a comenzar. Bien. Muy bien, vamos a empezar entonces. Te dije que lo primero que voy a hacer es darte el significado, ¿sí? Y luego te voy a dar la oración que contextualiza. Entonces tú me das la respuesta, ¿ya? Ojo, aquí voy a abrir el chat. Me puedes responder por chat o me puedes responder por audio. Bueno, vamos a empezar primero por la palabra cándido. Profesor, ¿qué es cándido? Cándido se le dice a la persona que es muy inocente, que no tiene malicia, que no tiene astucia. Profesor, una oración. Antes yo era muy cándido en el amor, por eso me engañaban con facilidad. Muy cándido. ¿Cuál es el Inocente, sinónimo de cándido? inocencia, Pero Ingenuo. tiene que ser Ingenuo. adjetivo. Ingenuo. Ingenuo, mucho cuidado, ¿ah? Ingenuo. Mucho cuidado con las Ingenuo. categorías gramaticales. Ingenuo, listo. Vamos con la siguiente. Número 2, soez. Ese ya no es un adjetivo. ¿Ese es un adjetivo? Sí es un adjetivo. ¿Qué quiere decir soez, profesor? Soez es esa persona que se comporta o utiliza palabras ordinarias o simplemente tiene un comportamiento desagradable y ordinario. Oye, no te limpies la boca con las manos, no seas soez, sinónimo. Grosero. 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 Casita, listo. Grosero. Apatía. ¿Qué es apatía, profesor? Mira, la apatía es la falta de interés o de motivación. No quiero hacer nada, siento apatía. ¿Cuál es el sinónimo de apatía? Hola. Desgano. Desgano, Desgano. listo. Vamos con la número 4. 4, a ver, la palabra es apilar. ¿Y qué es apilar? Apilar implica poner una cosa sobre otra. Descarga las cajas del camión y apílalas en el depósito. Apilar.
Amontonado. Ese es un Amontonado. verbo. Amontonado. Amontonado es un Ah, adjetivo. La Pues D, reunir. Reunir. Es que lo que pasa que es Adjetivo, categoría solo. gramatical, pues, listo. Número 5. Imberbe es la persona que no tiene barba. Entonces yo digo, bueno, imberbe es el que no Lampiño. tiene barba. Lampiño. A tus 12 años, Lampiño. a tus 12 años todavía tenías un rostro imberbe. ¿Es sinónimo? Lampiño. Lampiño. Pero ojo, una diferencia. Imberbe es el que no tiene barba, ¿ok? Lampiño es el que no tiene pelo. Así de simple, ¿ok? Así, o sea, mejor dicho, que no tiene vellosidad corporal, pues. Bien. Arrobar. ¿Qué es eso? Arrobar es un verbo. ¿Qué significa? Arrobar significa producir un sentimiento de placer, de gran admiración. O sea, por ejemplo, cuando te presentan una flaca y te quedas arrobado, te Asombrado. arrobas. Embelezar. Asombrado. Pero es un verbo, es un Embelezar. verbo. Embelezar. Embelezar, listo. Ya sabes que arrobar o embelezar quiere decir producir un sentimiento profundo de placer, de admiración en la persona que contempla algo. Por eso te quedas embelesado o embelesada o arrobada. 7. Perspicaz. ¿Qué quiere decir perspicaz, profe? Perspicaz se le dice a esa persona que es muy observadora, que tiene mucha agudeza mental, es muy observadora, tiene una inteligencia penetrante. Por ejemplo, a tu madre tú no la puedes agarrar de tonta porque ella es muy perspicaz. Sinónimo, es un adjetivo. Sabiduría. Pero es un adjetivo. Inteligente. Inteligente. Ojo, la categoría gramatical es muy, muy importante. Si fuera perspicacia, entonces sí sería agudeza. Contumaz, ese es un adjetivo. ¿Qué quiere decir contumaz, profe? Contumaz es la persona, es un adjetivo, que se mantiene firme en un comportamiento o en una actitud. Firme en un comportamiento o en una actitud, sí. Oye, pero ¿quién podría ser tan contumaz como tu abuelo? Por más que se le explica, no entiende. Tardo. Adjetivo. Terquedad. Terquedad es sustantivo, este es adjetivo. Yo he dicho, contumaz es la persona que se mantiene firme. Fastidioso. Decidioso. Te estás olvidando de una palabra. Confiado. Porfiado. Exactamente. Se le llama contumaz, se le llama porfiado a la persona terca que se mantiene firme en un comportamiento, en una actitud. Listo. Contumaz, pues, ¿no? Porfiado. Así te pones cuando te enamoras, ¿no? Y tu madre te dice, no te metas con ese vago sinvergüenza, no, mamá, no te metas en mi vida. Así te pones, ¿no? Contumaz, porfiado. Oriundo. ¿Qué es oriundo? Oriundo es la persona que es propia de un lugar. Oye, yo nací en... Nativo. Oriundo de... Nativo. Oriundo, nativo, autóctono. Bien. 10. ¿Qué es acicatear? Qué palabra tan rara, pero sin embargo ha venido en el examen. Acicatear significa dar estímulos para provocar una acción en las personas. O sea, dar estímulos positivos para mover a la gente. Motivación. Pero es un verbo. No es motivación. Verbo. Estimular. Estimular. Exactamente. Claro, acicatear o estimular. Por ejemplo, ¿no? Dicen, ahí está. La empresa ha decidido acicatear a sus empleados otorgándoles un pequeño bono de alimentación. Acicatear, estimular, pues. 11. Poltrón. ¿Quién es poltrón? Bueno, te explico. Poltrón es la persona que tiene poco afecto por el trabajo, ¿no? O sea, ese que, oye, no,
¿Qué haces todo el día en tu casa como un poltrón? Un holgazán. Ahí está, ¿no? Holgazán. Verbo, ahora viene un verbo. Ojo, es un verbo, finiquitar. ¿Qué cosa es finiquitar? Depende de la acepción. En primer lugar es pagar completamente una deuda. O sea, hemos finiquitado la deuda. Ya pagué todo, ya finiquité la deuda. Concluir. Y también Concluir. quiere decir Concluir. terminar una Concluir. cosa, Terminó. terminar un trato, un Terminó. trabajo. Ya finiquitamos el proyecto. La E. Concluir. Listo, listo. 13. Acusia. Sí, la palabra acusia. ¿Qué es acusia? Bueno, se define como acusia básicamente a la puranza. Es decir, el tiempo medido que se tiene para realizar una cosa. Oye, tengo acusia, tengo que terminar 3 horas, en 3 horas. Ah, la B. La B. Urgencia, acusia, urgencia. Bueno, la palabra la 14 es obvia. ¿Cuál es el sinónimo de acumular? Reunir. La C. Reunir. Acumular. Amontonar, amontonar. Acumular. Reunir. Acumular. Reunir. Amontonar. Unir. Amontonar o reunir. La C. Tú. Reunir. Depende de la acepción. Todo depende de la acepción. Todo depende de la acepción. Acoplar. Si tú me hablas de acumular, hablo de juntar, o sea, de amontonar. Amontonar. Bueno, las aves, para darse calor, se acurrucan. Es decir, doblan su cuerpo para producir calor. Aplastar. Acurrucarse, pues, es doblar el propio cuerpo para La D. encogerse. Ellas se encogen para poder, de esa manera, resguardarse del frío, ¿no? Bien. Ya sé que Adán es un personaje bíblico, sin embargo, Adán también es un adjetivo. Se le llama Adán a la persona que anda toda descuidada, que anda toda desarreglada. Eso La B. Claro, tú dices, anda todo desaliñado, anda como un Adán, desaliñado, pues, o sea, impresentable, descuidado, claro. ¿Qué es admonición? Por favor, ese audio. Admonición. Te explico. Una admonición es un discurso que te dan para hacerte ver lo mal que has hecho. O sea, un discurso que te dan para básicamente corregirte. El sargento, le dio una admonición a su batallón. Advertencia. Pero ten en cuenta algo. Es un discurso que hace ver lo mal que has hecho para que te corrijas. Entonces, ¿qué? Crítica, no, exactamente. ¿Qué es aquello que te dan para que tú te des cuenta de lo mal que has hecho? Advertencia. Advertencia. Un reproche, exactamente, un reproche, ¿no? Te hacen un reproche. Te reclaman, pues. Profesor, y cuando dicen me atacó adrede, adrede quiere decir con toda la intención, es un adverbio. Me atacó adrede, me golpeó. La D. Adrede. La C. Deliberadamente, o sea, con toda la intención, ¿no? Deliberadamente. 19, aducir. Aducir es un verbo. ¿Qué quiere decir aducir, profesor? Aducir es argumentar, básicamente. Alegarse. Dices, el acusado aduce que no estaba que estaba bajo los efectos del alcohol y no era consciente de lo que hacía. Aducir. Exponer, argumentar. Interpelar. Alegar. Alegar. Listo. Alegar. 20. ¿Qué quiere decir adular? La acción de adular implica básicamente elogiar, ¿no? Es decir, alabar de forma exagerada. Siempre para conseguir un halagar. Pero
Yo creo que hay uno más directo todavía, porque dicen que Encomiar. 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 ¿Por qué encomiar, profesor? ¿Y por qué no la otra? Te explico. ¿Sabes quiénes adulan? Los que tienen algún interés por ganar la simpatía de alguien, ¿cierto? Y para ganarse la simpatía, pues, básicamente elogian o alaban con demasiada intensidad. Son los clásicos chupamedias, franeleros que te caen mal, algo así, ¿no? Entonces adulan, ¿no? Claro. Vamos con la siguiente, adúltero. Un adúltero es una persona que no ha respetado los votos matrimoniales. La B. ¿No? Infiel. Adúltero, ¿no? La B. Infiel. Exacto. Bueno, cosas que suelen pasar a veces cuando no estás no tienes mucha, ¿cómo decirlo así? No estás seguro de lo que sientes, ¿no? Adulterar. La ¿Qué es C. adulterar? Falsificar. Claro, cuando tú Cancelar. adulteras, lo que haces es falsificar Sí. una cosa, haciéndola pasar como verdadera. Claro, adulterar. Se le acusa de adulterar documentos, falsificarlos. Ni le hables a tu padre, porque ha llegado adusto. Adusto, o sea, está muy malhumorado. La C. La C. Bueno, Huraño. ojo, Huraño. es que este es el primer, la primera acepción. Hay otra. Austero. Adusto también se le llama a la persona que tiene un trato muy áspero con la gente. Oye, nadie le habla porque es muy adusto. Austero. Huraño, ¿no? Huraño. Muy huraño, muy intratable, o sea que trata mal a la gente, es demasiado áspero en su trato. 24. Me encanta la amistad de esa persona porque es muy afable. Afable es la persona que suele ser muy, ¿cómo decirlo así? Muy agradable en su trato, muy agradable. La en B. su trato. La B. La B. Pasible. Muy Apacible. apacible, Apacible. muy afable, muy amigable, muy apacible. Bien. Siguiente. Dices, aferrar es un verbo. Oye, para que no te caigas, te tienes que aferrar de la baranda. Aferrar, Agarrar. sostenerse. Agarrar. Sostener. Agarrar. Agarrar. La B. Agarrar. Claro, aferrar o agarrar, claro. Y, profe, pero ¿y la otra palabra acá dice aferrado? Bueno, ya ahí cambiamos de acepción. Por Adherido. ejemplo, Estable. aquello que está muy aferrado es aquello que está muy fijo. Estable. La B. Estable, muy fijo. Pensado. Por ejemplo, decir, a ver, Adherido. déjame dar un ejemplo. Adherido. Dar un ejemplo. Mira, a ver, mira. Afianzado. La corrupción en el Perú se ha afianzado tanto que ya es parte de la vida común de los peruanos. O sea, se ha aferrado tanto, en ese contexto sería afianzado o aferrado, porque es algo que se ha fijado, ya se ha vuelto típico, común. O sea, ya casi todos los funcionarios son así, pues, ¿no? Afiliar. Profesor, ¿qué es afiliar? Afiliar es un verbo. ¿Qué significa? Básicamente cuando una persona se hace miembro de un partido político, de un sindicato, de una asociación. Oye, me ha afiliado, me voy a afiliar. Inscribir. Voy a afiliar, Inscribir. me voy a inscribir, me voy a ingresar, asociar, matricular o participar. Pero si yo me hago parte de un asociar, porque cuando me afilio, entro como miembro en un partido político, en un sindicato, en una asociación. 28. Afinidad, sí. ¿Qué es afinidad, profesor? La afinidad se entiende como un parentesco, es decir, que existe entre dos personas, o básicamente una semejanza. Igualdad. Comprensión.
Entonces, por ejemplo, para que la Identidad, pareja pueda igualdad. permanecer unida, debe haber Similitud. afinidad entre sus Similitud. gustos. Comprensión. Similitud, profesora. La D. Comprensión. Está Ah. cerca, pero hay una más directa. Similitud. 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 Tiene que haber semejanzas, similitudes. Eso es afinidad. Por ejemplo, ¿no? Si a ti te gusta el deporte, sería espectacular que a tu pareja también le guste el deporte, ¿cierto? Si a ti te gusta bailar, sería bueno que también le guste bailar, ¿no? O sea, afinidad, similitud, pues. Siento aflicción al saber que las cosas no han salido como yo esperaba. Aflicción. La aflicción se entiende como la pena, como el dolor. Siento mucha aflicción por todo lo que ha Nostalgia. pasado. Nostalgia. Palabrita que también es Nostalgia. sinónimo de pena. Nostalgia. Nostalgia. Sí. Sí, pero la nostalgia es la pena que surge cuando extrañas a algo que ya no está. Sacrificio. Otra. Cuito. Sobra. Ah, muy bien. ¿Qué es la cuita? La cuita es la pena, acuérdate. Pena. Tengo cuitas de amor. Cuitas, penas de amor. Aflicciones, dolores. 30. Te voy a contar algo, pero no te vayas a afligir con lo que te voy a decir, ¿eh? Afligir. O sea, Abnegar. afligir es la acción de sentir dolor o de causar dolor, Inmolar. de causar sufrimiento. Inmolar. Doblegar. Inmolar es Inmolar. sacrificarse. es Doblegar. otra. Entonces, abnegar. La D. O la Doblegar. Mortificar. Negar es Doblegar. sacrificarse. mortificar. 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 No te vayas a afligir, es decir, no te vayas a mortificar con lo que te voy a contar, ¿eh? Bien. Bien. Antes de la pandemia, las discotecas tenían gran afluencia de público, gran afluencia. Es decir, mucha gente asistía a las discotecas. Cantidad. Exceso. La C. Exceso. Pero si hablo de la afluencia, es porque hablo del número de individuos que asistían. Cantidad. 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 Ok, mucha cantidad. Bien. Si quieres ingresar a la escuela de policía, tienes que estudiar con ahínco. Y se entiende el ahínco como el La A. esfuerzo que se pone en una Esmero. cosa. Empeño. 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 O sea, tienes mucho ahínco, tienes que estudiar con ahínco. O sea, tienes que estudiar con mucho empeño, con mucho sacrificio, muchas ganas. A ver, dice ahito. Estoy ahito, no me cabe Repleto. nada más. O sea, ahito es Empachado. una persona que Empachado. está llena, Lleno. está Llena, saciada de empachado. comida. Empachado. Empachado, no estoy empachado, estoy saciado, estoy ahito. Oye, eso es lo que deberías decir, ¿no? En lugar de decir estoy lleno, estoy ahito, ya no deseo más. 34, alarde. ¿Qué es alarde? El alarde es la muestra, es decir, el exceso a la hora de mostrar algo, de mostrar una cualidad. Es decir, cuando tú básicamente actúas con demasiada presunción, oye, mira, yo tengo esto, yo he logrado esto, tengo plata, La A. alarde. Hay otro sinónimo, es más directo. Adulación. Jactancia. Qué feo se ve cuando una persona alardea lo que tiene. Más bien al contrario, entre más tengas, más humilde debe ser. Humilde. Verter. Bueno, dices, en la receta de cocina dice que debo verter una copa de vino en la salsa. Verter. La Debo A. verter una copa de vino en la salsa. Vaciar, eso es verter. Verter es echar, vaciar el contenido de algo. Bien. Afortunadamente para él, resultó indemne del accidente. Indemne es la persona que no ha sufrido daño. La D. Ileso, ¿no? Indemne es la Ileso. persona que no ha sufrido daño. Ahí está. ¿Escatimar, profesor? Sí. Un verbo. ¿Qué es escatimar?
Te explico que escatimar es un verbo y esa palabra escatimar está ligada al hecho de fijarse demasiado en lo que se da. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía un primo que era muy tacaño, ¿no? Y cuando le decíamos, ya pues, oye, colabora con la gaseosa. Oye, no tengo plata, Mezquinar. era muy, escatimaba mucho en lo que tenía que dar. ¿Qué es eso? Esquinar. Mezquinar, ¿no? Claro, Mezquinar. Eso es propio de los tacaños, ¿no? Verbo, escatimar o mezquinar. Listo. ¿Qué es altisonante? Altisonante es algo que suena, que suena fuerte, ¿no? Palabras altisonantes. La D. O sea, que es que La de Redundante. La D. Abundante. Redundante. no, yo he dicho palabras que suenan fuerte. Expresiones Bombante. rimbombantes. La B. Rimbombantes. Claro, rimbombantes. Siguiente. El profesor no se puede retirar del salón porque cuando apenas se retira, los alumnos arman tremendo vocinglerío. Desorden. ¿Qué desorden? Los alumnos arman tremendo vocinglerío. Bullicio. Bullicio. El vocinglerío es el bullicio, el escándalo. Listo, escándalo. Y por último, algunas chicas se destacan por su venustez, lo cual atrae a muchos hombres. Encanto. La E. Es encanto, La pero hay letra otra E. palabra más directa, la venustez. Belleza o Perfección. beldad. Se le dice beldad o belleza. Acuérdate, venustez o beldad. Belleza. Listo. Y al final no te preocupes, al final vamos a tomar las capturas, no te preocupes. Listo, ahora vamos a pasar al otro tema. Bien. Vamos a pasar al otro tema que es el de conectores lógicos, pero para eso yo necesito explicarte un breve marco teórico. Entonces, un ratito. Ya, ok. Vamos a hablar un poco de conectores lógicos. ¿Ok? Espérate. Bien. Mira, vamos a hablar de conectores. ¿Qué son conectores lógicos? Estas palabras son importantes porque son elementos de unión. Sí, son elementos de unión. Acá dice que los conectores lógicos son elementos lingüísticos que te van a permitir relacionar de manera lógica las ideas planteadas en un texto. Sí. Su utilidad radica en que permiten que la expresión tanto oral como escrita sea más comprensible, claro, y tenga mayor cohesión entre sus partes. ¿Cómo así? O sea, cohesión es una característica de los textos que nos permite entender todas sus ideas en conjunto. Entonces, si un texto tiene cohesión es porque sus ideas pueden ser interpretadas en conjunto. Gracias a eso se puede leer todo el texto. Pero ¿qué permite que el texto tenga cohesión? Conectores lógicos. Dice, estas palabras generalmente son conjunciones, preposiciones y algunos adverbios. Sí, pueden ser conjunciones, pueden ser preposiciones, pueden ser también adverbios. Pero ahora sí viene lo bueno, pues, es que los conectores lógicos son amplios. Es una clasificación bastante amplia que yo debo mencionarte. Para empezar, la primera clasificación, profesor, corresponde a los conectores copulativos. O ni. Dice que los conectores copulativos señalan unión o señalan simultaneidad. No entiendo eso de unión y simultaneidad. Por ejemplo, si señalan unión, indica que dos elementos van a estar enlazados. Por ejemplo, me gusta el ceviche y la papa a la huancaína. Bien. Pienso estudiar arquitectura e ingeniería. Soy vegano, y si soy vegano, no me gustan los productos o alimentos que contengan leche ni carne. Ah, ya. Conectores copulativos. También simultaneidad, cuando se habla de dos acciones que se dan al momento. Por ejemplo, decimos,
Vladimir mantiene una relación con María y con Tatiana, es decir, con las dos a la vez. Eso se llama simultaneidad. Conectores de adición. Bueno, los conectores de adición sirven para sumar contenido nuevo a lo que ya fue expresado. Sí, suman contenido nuevo a lo ya expresado. También, además, no solo así mismo, por otra parte, no solo, sino también así como inclusive aún hasta decir verdad, en realidad, por añadidura, en suma, por otro lado, aparte, encima, por si fuera poco, es más, y de hecho, al final tomas mi foto, ya no te preocupes. A ver, un ejemplo. Bueno, dices, la pandemia del COVID-19 generó muchos problemas en el Perú, empezando por la enfermedad, la muerte, además de el desempleo. Mucha gente se quedó sin trabajo. Dices, yo quiero ser policía, aparte pienso estudiar una carrera profesional en Derecho. Ahí está. No solo seré policía, sino también abogado. Son conectores de adición. Disyuntivos. Bueno, si los de adición suman contenido nuevo, los disyuntivos en cambio señalan una elección que debes tomar entre dos cosas. En la oración se presentan opciones entre las cuales vas a tener que elegir. O, hora, sea, ya, bien. Por ejemplo, no sé qué hacer con mi vida. No sé si estudiar o trabajar. Mi madre dice que me ponga a hacer algo, ya sea trabajo o estudio. Quiere que estudie o bien una carrera técnica o bien una carrera profesional. Bien. Conectores adversativos, también llamados conectores de contraste, es decir, aquellos conectores que expresan oposición parcial o total. Los conectores de contraste son si no, pero, más, aunque en pero, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien, en cambio, por otra parte, si bien. ¿Qué pasa con estos conectores? Señalan oposición, pues, oposición, resultados adversos. La flaca que te dice, ¿no? Eres lindo, pero no te quiero. Pero, conector adversativo, tú le contestas. Dices que solo me ves como un amigo y sin embargo, qué bien recibías todos mis detalles. Conector adversativo. Dices, yo quiero estudiar medicina. Por el contrario, mi hermana quiere ser policía. Ahí está. La política es un servicio a la comunidad. En cambio, en el Perú es enriquecerse a costa del pueblo. Esos son conectores adversativos. No obstante, también sí. A ver, decías, ¿no? Le dices al chico que querías, ¿no? Yo tenía todas mis ilusiones puestas en ti. No obstante, tú me engañabas con mi mejor amiga. Conector adversativo. Causales. ¿Por qué se les llama así? Por su mismo nombre, pues. Expresan motivo, causa. A causa de, por qué, debido a, ya que, pues, puesto que, dado que, en vista de qué. Fue operado a causa de una cirrosis hepática. Está triste ya que terminó con su enamorado. Se irá del lugar en vista de que no se lleva con nadie. Bien, consecutivos, su mismo nombre lo dice, expresan la consecuencia lógica de una acción. Por ejemplo, por consiguiente, entonces, por lo tanto, así pues, así que en consecuencia, por eso, por ello, por ende, de modo que de tal forma, por esto, por ende, ergo, por tanto y por esa razón. Dices, si no me muestras el patrón de tu celular, si no me muestras el patrón de bloqueo de tu celular, entonces no me quieres. Conector consecutivo, sí. Si no confías en mí, en consecuencia, la relación de nosotros terminará. Conector consecutivo. Dices, la pandemia del COVID-19 ha generado muchos problemas económicos. Por esa razón, mucha gente está sin empleo. Conectores consecutivos. Conectores aclarativos o explicativos. Dice que señalan una expresión que aclara o explica. Señalan una expresión que aclara o explica. Alianza Lima. En otras palabras, el equipo victoriano no quiere perder la categoría. Alianza Lima, vale decir, el equipo blanquiazul apelará al TAS para quedarse en la primera división.
Son conectores aclarativos o explicativos. Siguiente, conectores secuenciales. Dice que expresan una sucesión temporal. ¿Sucesión temporal? Sí, orden temporal. Antes, cuando, en cuanto, después, entonces, más tarde, a continuación, luego, mientras, primero, por último. A ver, profe, mire, yo tengo mi plan de vida, ¿no? Antes de pensar en mi vida social, primero debo ingresar. Luego, terminar la carrera y entonces me pondré a trabajar, ¿no? A continuación, montaré un negocio, ¿ya? Y en cuanto salga mi negocio, pienso estudiar otra carrera más. Ah, ya, secuenciales. Ordinales expresan orden o posición. Orden, en la ubicación o también la posición. Primero en primer lugar, en segundo término, luego a continuación en conclusión para concluir finalmente y por último. A ver, los platos más populares de la gastronomía peruana. En primer lugar, el ceviche. En segundo lugar, en segundo término, el pollo a la brasa. A continuación, la papa a la huancaína. Luego, qué sé yo, los anticuchos. Y para concluir, un plato no tan popular, el mondonguito italiano. Ya está. Comparativos, su mismo nombre lo dice, sirven para comparar. Entonces, señalan una expresión que sirve como referente o modelo para comparar. Y de esta manera pueden indicar igualdad, superioridad o inferioridad. Por ejemplo, a ver, mira, como, tanto, más que, menos que, tan, así como, tal como, así mismo, al igual que. Al igual que mi primer enamorado, tú también has jugado con mis sentimientos. Ajá. Debería ser tan responsable como tu hermano mayor. Mi ex enamorado me hacía más feliz que tú. Ah, conectores comparativos. Condicionales. Bueno, su mismo nombre lo dice. Expresan una condición, un requisito para que se realice una acción. Sí, cuándo, cómo, siempre que, siempre y cuando, condición de qué, con tal de qué, solo sí, si es que, sí, solo sí, a menos que, en caso de qué. Por ejemplo, ¿no? A ver, salgo contigo siempre y cuando tú pagues todos los gastos. Condición, ¿no? Bueno, a veces eres con la tóxica, ¿no? Y le dices, no te preocupes, haré lo que tú quieras con tal de que dejes de estar molesta, con tal de que, conector condicional, ¿no? Si tomas alcohol, entonces no manejes. Ah, te contaré el secreto, a menos que guardes discreción. Profe, el cómo aparece como condicional y también como comparativo, sí. Cuando es comparativo, tú lo utilizas así. Como el Perú, Argentina también está pasando serios problemas económicos por causa de la pandemia. Bueno, eso es comparativo. Y como condicional, como abras la boca, ya verás lo que te espera. Ah, eso es condicional, pues. Conectores finales. ¿Por qué se llaman así? Su mismo nombre lo dice, pues final. No te preocupes, al final vamos a tomar ahí fotitos para. Yo siempre al final te doy un espacio para que puedas tomar capturas. No te preocupes, no te preocupes. A ver, ¿por qué se llaman finales? Precisamente porque expresan objetivos, fines, propósitos. A ver, ¿para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Con el objetivo de qué? ¿Con la intención de qué? ¿A fin de qué? ¿Con la finalidad de qué? Por ejemplo, a ver, cuando quieres disculparte, ¿no? Te escribo con la intención de que me perdones, ¿no? Te llamaba con el fin de que me des una oportunidad, ¿no? Estudio con el objetivo de ingresar a la escuela de policía. Esos son finales. Concesivos. Estos conectores son especiales porque expresan un obstáculo o una dificultad para la acción principal, pero que al final resulta siendo superable. Sí, son concesivos porque expresan obstáculos que resultan siendo superables. Aunque así, pese aun cuando, si bien, siquiera, por más que, a pesar de que, aún sin obstante. ¿Cómo así? A ver, pese a los problemas, logramos salir adelante. ¿Te das cuenta? Por más que otras mujeres se crucen en mi camino, tú siempre serás la única. A pesar de los problemas, logramos llegar al objetivo. Aún si todo se pone feo, no pensamos rendirnos nunca. Ah, esos son conectores concesivos.
Luego están los conectores de resumen que sirven para concluir o finalizar una idea, o sea, para aportar una síntesis, en suma, en síntesis, en conclusión. A ver, por ejemplo, por favor, no escribas en la pizarra, ¿listo? Si la flaca te deja en visto, no le importan tus detalles, ni tus atenciones, ni siquiera te hablan. En conclusión, no te quiere. Conector de resumen. Conectores evidenciales expresan algo obvio. Naturalmente, obviamente, como es natural, en efecto, evidentemente, claramente, sin lugar a dudas. La carrera de policía, sin lugar a dudas, es muy sacrificada. Muchas veces uno ¿no? sacrifica su propia integridad, ¿no? Dices, tu hermana naturalmente no está diciendo la verdad. Alianza Lima, obviamente, apelará al TAS para quedarse en primera división. Universitario de Deportes, en efecto, no pudo lograr coronarse como campeón del fútbol nacional. Ahí está. Y por último están los conectores de ejemplificación que sirven para presentar un ejemplo. Por ejemplo, este es el caso de, es el caso de. Dices, ¿no? Hay hombres machistas y sinvergüenzas. Por ejemplo, tu enamorado. Ahí está, conectores de ejemplificación. Bueno, esas son todas las clases que tú debes estudiar y debes saber. Pero ahora voy a mencionar que también algunas preposiciones serían conectores lógicos. Por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. A ver, ¿cómo sería, profe? Trabajaremos hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Viajamos hacia la ciudad de Cajamarca. Trabaja mediante las indicaciones del manual. La transmisión será vía satélite. Prohibido botar basura bajo pena de multa. Esas son preposiciones. Profe, so es una preposición que ya cayó en desuso. También hay adverbios, sí, hay adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación y de duda, que en menor grado también van a ser utilizados como conectores lógicos. Y ahora sí, muchachos, vamos a la parte resolutiva. Así que aquí me van a ayudar ustedes. Dice, en primer lugar, analice y contextualice la oración o enunciado propuestos, identificando las relaciones lógicas entre los segmentos de la expresión. O sea, lo primero que tienes que hacer es leer el enunciado, ¿ya? No te fijes en las alternativas, primero lee el enunciado. Mira, el esqueleto sostiene el cuerpo, da soporte a los músculos, protege los órganos vitales. Debemos evitar accidentes que pueden causar algún daño. Entiendo. ¿Qué debo hacer en el segundo paso? Dice que debes deducir los conectores lógicos faltantes a partir de las relaciones lógicas establecidas. Ok. Veamos. El esqueleto sostiene el cuerpo, ¿ya? Da soporte a los músculos. Acá me están indicando dos funciones que tiene el esqueleto, pero falta un conector copulativo. Bien. Después dice, protege los órganos vitales. Acá me están agregando una tercera función, lo cual me dice que falta un conector de adición. Debemos evitar accidentes que pueden causar algún daño. Acá me están diciendo la consecuencia. Es decir, me están dando una explicación de que debo evitar precisamente por esos motivos algún accidente que pueda causar daño. Entonces, yo más o menos tengo una idea. Acá falta un conector consecutivo, copulativo, adición y consecutivo. Copulativo de adición y consecutivo. Ya, profe. Tercero, elija los conectores lógicos precisos que restituyen adecuadamente el sentido original de la oración. Dime entonces, ¿qué falta? Habla. La E, profesor. Enanito, enanito, exactamente. La D. La D. Enano, La D. enano. El esqueleto sostiene el cuerpo y da soporte a los músculos. Además, protege los órganos vitales. Por eso debemos evitar accidentes que La D, puedan causar profesor. No, daño. Enano, exactamente. A ver, uno
Uno tú. Tú vas a hacer uno solito. A ver, dime. A ver, espérate. Voy a bajar esto. Y ahora sí. El psicoanálisis busca estudiar el psique. ¿Psique? Busca comprender el alma. Trata de entender los traumas de las personas. Es considerada una disciplina compleja, o sea, muy difícil de estudiar. profe. Muy bien. El psicoanálisis busca estudiar el psique, es decir, eso es un factor explicativo, busca comprender el alma. Profesor. Ya que trata de entender los traumas de las personas, por eso es considerada una disciplina compleja. Avión, mira, conector es decir, explicativo, ya que causal, por eso consecutivo. Muy bien, vamos ahora sí al material. Ahora sí vamos al material. Al final tomamos captura, no se preocupen, no se preocupen. Muy bien. Espérate un ratito. Ya. Espérate. Ok. Entonces, te leo. A ver, comencemos. Espérate. Ok, veamos. A ver, profe, empecemos. Ya, mira, vamos a hacer esto. Yo te leo por chat o también te escucho por audio, ¿ya? Y te voy a decir en primer lugar qué conector falta. A ver, profe, en la 1 falta un conector adversativo. El mandril tiene un aspecto simpático, empero es uno de los animales más feroces. Profe, no entiendo eso. ¿Qué pasó? Te explico. Este empero es un conector adversativo. Sí, empero equivale a decir sin embargo. Dices que me quieres, empero no lo demuestras. Es un conector adversativo. Listo. 2. Hay deportes que requieren enviar la pelota al campo contrario. En el tenis, cada golpe debe enviar la pelota sin rebotar al terreno del oponente. Ahí falta un conector de ejemplificación. ¿Cuál sería? Por ejemplo. Por Por ejemplo, dedito. 3. En algunas regiones llueve mucho. Se construyen varios tejados superpuestos para que no penetre el agua. En la 3 falta un conector consecutivo. La D. La La D. D. Esta razón. Por Sí. esta razón, listo. 4. Los peces son animales vertebrados, tienen esqueleto. En la 4 te falta un conector explicativo. Es decir, Es Es decir, decir, Listo. A ver. 5. Hay una lluvia torrencial, el agua se empozará en pistas y veredas. En la 5 falta un conector evidencial. obviamente. Obviamente, Ok. listo, obviamente. Las minas de los lápices son de grafito, contienen otros materiales que les dan resistencia. Falta un conector La de E. adición. La D, por último. Además, adición, Ah. conector de adición. 7. Los chicos prefieren la lectura científica, las chicas eligen textos literarios y psicológicos. en cambio, Adversativo, en A pesar de cambio. ello. En cambio es. Adversativo, pues ese es en cambio. Factor de oposición. A ver, brillaba su risa, la sombría atmósfera de la pena. Nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. Deudos son los que han perdido un familiar. En la 8 falta un 2. La una B. preposición. La sobre P. Letra A, profe. La A. Puede ser, pero es otra preposición. La B entonces. Enano, brillaba sus risas en la La B. sombría atmósfera de la pena. La E. Más, el más sin tilde es una conjunción adversativa que equivale a decir La E. pero. Nada parecía suficiente para borrar el dolor de los deudos. Ojo, pero tiene que ser el más sin tilde. Ese es el adversativo. Como cuando dices, ¿no? Invertí todo el dinero que tenía en ese negocio, más no obtuve las ganancias esperadas. 9.
La movilidad recoge a Lorena, pasa por Juliana, va por Patricia. Y faltan conectores. La C. La C. La C. La C. La C. Secuencia. La letra C, profe. En 1975, miles de sapos cruzaron una autopista en Baviera, llegar a su lugar de desove, donde depositan sus huevos. La B, la B. La policía cerró la autopista La B. durante 8 La B, horas. la B. La B, profe. Para preposición, por eso, conector consecutivo. 11. Estimado amigo, debes reconocer que suele ser grosero e incumplido, de hiriente en tus apreciaciones hacia los demás. Falta un conector copulativo y un conector de adición. La D. La D. La La letra B. D. Pero el más no es de adición. Entonces, es la B, la B, la B. La E. La B, la B, la B, la B. Listo. La Ah, beso. No reservaste el hospedaje, estamos en fechas de alta demanda hotelera. No La hemos A. pero La La letra A, profe. La B. qué obvio. La D, profe. La B. La D. ¿Por ¿No es qué la A? no? La B. C. Casa, dado que no reservaste el hospedaje Ah, la sí. y estamos en altas demandas de fechas de la demanda C, hotelera, no hemos Yo conseguido pienso la D. en la calle. La C, profe. 13. Concesivo y concesivo. No puede indicarse con precisión. La evidencia sugiere que ha existido vida en la Tierra durante al menos 3.700 millones de años. Algunos estudios la datan desde hace 4.200 La La D. D. La C. La B, profe, la B. A pesar de que no puede indicarse con precisión, la evidencia sugiere La que C, profe. en la Tierra al menos 3.700 millones de años, La C. aunque algunos de hace 4.200 La C. pasa. La C, la C. 14, espérate, un ratito. Tener carácter implica una decisión firme y una férrea. Profesor, yo no sé qué es férrea, dura. O sea, una sólida, eso es férreo, algo sólido. La D. Una sólida voluntad. Proponemos objetivos, alcanzamos en la medida de nuestras posibilidades. La D, profesor. La D. La C. Tener carácter implica una decisión firme y una férrea voluntad con el fin de proponernos y alcanzarlos en la medida de nuestras posibilidades. Sí, es dedito. El funcionario fue acusado de peculado. Profe, yo no sé qué es peculado. Te explico. Malversación. Tú sabes que los políticos a veces roban, ¿no? Pero la palabra correcta no sería robar, sino peculado. Cometen peculado, pues, o sea, se apropian del dinero del Estado, lo malversan. El funcionario fue acusado de peculado, de apropiación ilícita del dinero perteneciente a que debía administrar. Se le abrió un proceso judicial. La Falta es La D. explicativo La D. consecutivo. La D. D. Muy bien. D. Es decir, explicativo. Por ello, consecutivo. 16. Actualmente Lima es considerada una ciudad superpoblada, con una excesiva cantidad de habitantes. Por dicha razón, las viviendas que se construyen son cada vez pequeñas. La B. La A. La Adjetivo, copulativo y adverbio de cantidad. A. La La D. La B. El problema es que acaba un adverbio de cantidad. No puede ser este más. Esa es una conjunción adversativa. La B. La D. Actualmente Lima es D. una ciudad es considerada una ciudad superpoblada, La D. o sea, con una excesiva cantidad de habitantes. Y por dicha razón, las viviendas que se construyen son cada vez más pequeñas. Así es. Lima cada día crece más, es más grande de lo que solía ser. Es cierto. Al momento de ir a votar, no solo se debe llevar el DNI, es fundamental no olvidar nuestra memoria. Por increíble que parezca, nuestra memoria parece entrar en amnesia por esas fechas. La
Acá un conector de adición, un ¿La D? conector causal y un adverbio de cantidad. La D, profe. ¿La D? La D. Dedo, muy Ok. bien. ¿Por qué? Al momento de ir a votar no solo se debe llevar el DNI, además es fundamental no olvidar nuestra memoria, ya que por más increíble que parezca, nuestra memoria parece estar en amnesia. Es cierto, te olvidas y votas por los mismos de siempre. Así es. Por ejemplo, yo no voy a hablar de política, porque no puedo hacer eso, no tengo derecho a hacerlo. Pero si me preguntaran a mí, profesor, ¿usted votaría por Keiko? Yo no votaría por Keiko por la razón de que sea hija de Fujimori. ¿Sabes por qué no votaría por ella? Porque desde que perdió la elección del 2016 se dedicó a entorpecer el gobierno de los presidentes que siguieron después. PPK, Vizcarra, o sea, fue una traba. Entonces, si una persona se dedica a hacer problemas y entorpece el trabajo, ¿cómo será de presidenta? Entonces, ese es el motivo por el cual no votaría por ella. O sea, no ha ayudado, más bien ha sido un estorbo. Entonces, ahí está, pues, falta de memoria de la gente, no se acuerda de qué pasó y suele siempre elegir mal. 18, dice, el 2020 ha sido denominado como el año de universalización de la salud, eso sí da risa. Se espera que ello no sea solo nominal, real, equitativo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La D? La D. Claro, ¿no? El 2020 ha sido denominado como el año de universalización de la salud, por ende se espera que ello no sea nominal, sino real y equitativo. Es verdad, pues, este año ha sido el año que pasó, el 2020, ha sido desastroso en materia de salud, porque nunca han invertido en salud, siempre era lo último. Para organizar los Juegos Panamericanos se gastaron 20.000 millones de soles. Con esos 20.000 millones de soles, ¿cuántos hospitales hubiésemos construido? ¿Cuántos respiradores artificiales? Dios mío. La vida a veces es dura. Son justamente esos momentos los que fortalecen, hacen madurar a las personas. No nos desanimemos. 19. Habla. La D. La D. B. La D. A ver, ¿qué dice? Dedo. 19. No, tiene que ser un adversativo, un consecutivo, un La D. copulativo y un consecutivo. Hay un detalle acá. Mira, esta de acá. Es esta, pero te voy a explicar por qué. Hay 4 casos. ¿Con qué? 3 casos. ¿Con qué? ¿Y con qué? Este es interrogativo. ¿Con qué te pegó? ¿Con qué te fuiste a la fiesta? ¿Con qué te vestiste? Ese es interrogativo, va separado y con tilde. Este acá, en cambio, equivale a decir con lo cual, con la cual, o con el cual. Profe, no entiendo. Este es el arma con que asesinó a su víctima. Sería lo mismo que decir, este es el arma con la cual asesinó a su víctima, ¿no? Bien. ¿Y el otro, profe? Ah, este de acá es un conector consecutivo. Equivale a decir, por lo tanto, es un conector consecutivo. Es como que yo te diga, rompiste la pantalla de mi celular, con que tendrás que pagarme. Es como decir, por lo tanto, tendrás que pagar. ¿Ya? Entonces ahí lo dejo. Ahí está. Listo, sigamos. 20. Los feminicidios del año anterior son alarmantes, reflejaron algo patente, profesor. Patente, ¿qué quiere decir patente? Algo evidente, pues, algo evidente. No solo un incremento de asesinatos, incremento de asesinatos evidenció la inoperancia del Estado. Bien, entonces en la 20, ¿qué me falta?
La D. Los feminicidios del año anterior son alarmantes, reflejaron algo obvio, algo patente. No solo un incremento de asesinatos evidenció la inoperancia, la ineptitud del Estado. La B. La A, La muy bien, A. alumno. La A, ya que es decir además. Listo. 21. Ante las diversas problemáticas, los hombres deben cultivar valores, enfrentarlas, cómo se debe poder superarlas. 21, ¿qué te sale? La C. Acá también hay una aclaración. Cuando lleva tilde, La E. equivale a todavía. Es un adverbio de tiempo. ¿Cierto? La D. Vale, cuando no lleva tilde, equivale a decir incluso. Es conector de adición. Entonces, aún ante las diversas problemáticas, los hombres deben cultivar valores a fin de enfrentarlas como se debe y poder superarlas. Es la D. Muy bien. Es lógico no creer en la democracia. Los que tienen el poder siempre son los mismos. Ellos no gobiernan por el pueblo que los eligió, para sus intereses particulares. ¿Qué falta ahí? Es un condicional, un conector de adición y un conector adversativo. La D. Dedito, muy bien. La D. Nuestro país no cuenta con la tecnología suficiente para procesar productos medicinales. Muchos de estos insumos podrían terminar siendo patentados por empresas extranjeras. La B. A. La A. La A. La E. La E. La A. La B. Condicional, acá un condicional, acá una preposición y acá un consecutivo. La E. La E. La E. O es otro condicional, otro condicional. La B. Eso, si nuestro país no cuenta con la tecnología suficiente para procesar productos medicinales, entonces muchos de estos insumos podrían terminar siendo patentados por empresas extranjeras. A ver acá. ¿Qué dice aquí? La diferencia de las personas, la delincuencia se enraiza en nuestro país. Debemos denunciar, indignarnos frente a los actos delincuenciales. En la 24 falta un causal, un consecutivo y un copulativo. La La letra A. Fabio, La. me gustaría comprarte juguetes. En este momento no tengo dinero. No lleva tilde porque es un conector adversativo y luego dos adversativos. La D. Dedo, D, me la gustaría D. comprarte más. Perdón, no. La B. Acá sí es un adverbio de cantidad. Lapsus La B, ahí, la B. lapsus ahí, lapsus ahí. Acá La B, falta la un B. adverbio de cantidad y acá falta un conector adversativo. ¿Cuál sería entonces? La B. La B. B. Ah, no. La C. La C. La C. B o C. No, está bien, es la B. Ya, Me ya. gustaría C. comprarte más juguetes. Ese es el C. adverbio de cantidad, ¿sí o no? No, sí, en este momento no tengo dinero. Más, en este momento no tengo dinero. Ese es el conector Ok. adversativo de oposición. Bien. La vida no es fácil. Muchas veces se presentan pruebas de diversas dificultades. Es necesario estar preparado en lo físico y en lo mental. La B. La B. La B. La B. Número 26, besito. La vida no es La B, fácil, ya ya que que- muchas veces se presentan pruebas de diversas dificultades. Por ello es necesario estar preparado en lo físico y en lo mental. Eso es verdad. Eso sí es verdad. La vida no es fácil y tienes que tener algo que se llama, no sé si alguna vez has escuchado de la palabra resiliencia. ¿Has escuchado esa palabra o no? Sí. Sí. La resiliencia, pues, es lo que nos permite levantarnos, sobreponernos de la adversidad, ¿no? Encarar la adversidad. Claro. Por ejemplo, mira, Claro. yo tengo amigos que antes de la pandemia estaban muy bien, compañeros incluso del colegio, ¿no? Amigos míos. Uno de ellos, por ejemplo, abrió su pequeña pollería, se hizo un préstamo, alquiló su local, y para su mala suerte, pues, estado de emergencia, estuvo tanto tiempo sin trabajar, al final perdió el local, ¿no? Y encima con la deuda bancaria. Y el hombre ahorita está, pues, trabajando, ¿no? En lo que puede, ¿no? Pero bueno, el hombre sigue adelante, ¿no? Porque tiene familia, tiene que sobreponerse. Así es la vida.
Propiamente son conceptos diferentes, es muy común confundir honor con honra o con honradez, su deslindamiento es difícil. La 27, D. La D. concesivo D. causal, concesivo causal. D. La D. Causal, concesivo, o sea, O es sea. un explicativo, concesivo. La D. Acuérdate que los concesivos son, si bien, por más que, Listo. aunque, a pesar de que, La C. La aunque La. propiamente son Sí, bien. diferentes, es muy común confundir honor con honra y honradez, pues su deslindamiento es difícil. 28. Se cumpla todas las medidas de prevención contra virus informáticos. Existe la posibilidad de que el ordenador sufra una infección, la incesante creación de estos. A ver, La. avión. Aunque se cumpla con todas las medidas de protección contra virus informáticos, existe la posibilidad de que el ordenador sufra una infección debido a la incesante creación. La letra A. Avioncito. Muchos podemos desarrollar ansiedad ante los exámenes. Dice, son más propensos los que no se han preparado constantemente. También se da en personas constantes en el estudio. Aunque. La D. La E. Pero sin embargo, dos adversativos. 30. Ya vamos terminando. La humanidad no se constituye en un rebaño de hipócritas, aduladores, cobardes. Al honrado se le llamará honrado, al pícaro se le tratará de pícaro sin que haya fuerza, ley capaz de evitarlo. La B. La B. La D. La C. Mientras la humanidad no se constituye en el rebaño de hipócritas, aduladores y cobardes, al honrado se le llamará honrado, al pícaro se le tratará de pícaro, sin que haya fuerza ni ley capaz de evitarlo. Muy bien. Faltan 10. Vamos, los últimos ya. Juventud, prepárate. La acción no para el placer decae, la acción sobresale. Para. La La A. Preposición La D. causal La D. adversativa. La D. La D. La D. La D. Luchamos con el pueblo, seríamos inconscientes sociales. Velaríamos por intereses personales, no por el común. A ver, 32. Falta un condicional, un causal y un conector adversativos. La D. Condicional, La D. causal, La adversativo. D. La D. Hay otro condicional y además además no es un adversativo. La C. Avión. Ojo, acá hay dos casos también. Si no separado, es condicional. Acuérdate, ¿eh? Condicional. ¿Ok? Conector condicional. Si no junto, es conector adversativo. Por ejemplo, tú dices, no me gustan las empanadas de carne, sino las de pollo. Ese es adversativo, va junto. En cambio, cuando va separado, si no llegas a la hora, me iré. Sería la Letra. amo la letra, vida al aire libre, salir al campo, caminar, ver el cielo, gozar del mar. Si me dan la oportunidad de quedarme todo el día en casa o descansar, lo acepto con gusto. La C. Qué casita. Muchos políticos nos hablan de un cambio social. En realidad son muy pocos los que bregan. ¿Bregan? Sí, bregan quiere decir luchan por ello. Estos determinan abandonando sus principios por condiciones provechosas e individualistas. ¿Cuál sería? La C. La C. Sí. La C, profe. La D. Vamos con Letra la C. 35. Ujú. Digas lo contrario, sé que me ocultas tus verdaderos sentimientos. Sé de buena fuente que aún me quieres tantos años B. lejos de ti. La La A. letra B, profe. La B. La B. Sí, B. aunque digas lo contrario, sé que me ocultas tus verdaderos sentimientos La porque B. sé de buena fuente que B. aún me quieres a pesar de tantos Parece la años. letra de una canción. La B. La fauna es muy escasa en la Antártida, en el La océano B. que los rodea, cuyas aguas están a una temperatura apenas por encima del punto de congelación del agua marina, sobre los menos 1,8 grados centígrados, abunda en el estío de la fauna marina,
Este ecosistema es muy propicio para la productividad biológica gracias a la mayor cantidad de horas de luz fruto de los largos días del verano polar. En la 36 falta La D. adversativo, un explicativo y un causal. La A. Pero, es decir, y pues. La C. A ver, en la 37, ¿qué marcarías? Todos los animales se hallan en un estado. Causal, muy bien. Todos los animales se hallan en un estado permanente de lucha porque el lugar en que cada uno ocupa se lo disputa. La letra A. Consiguiente, tienen que defenderse. Si no lo hacen, se enfrentan a una muerte segura. 38. La A. Las frutas y verduras ayudan a mejorar nuestro organismo. La ¿Ya C. qué hace? La C. La D. La D, profesor. Enano, pues hacen que las células y tejidos que se la E. desarrollan sean más vigorosos La y E. resistentes. Es causal y copulativo más adverbio de cantidad. Se suele entender el honor como un conjunto de obligaciones que no se cumplen, hacen perderlo. Es conocido como código de honor. Una serie de reglas. ¿Cuál sería? La D. Y por último, la 40. Julio cocinaba muy delicioso, no disponía de mucho tiempo, trabajaba más de 12 horas, comía en el restaurante de la esquina. La I. La D. La D, la D. Adversativo, B. un causal y un consecutivo. B. Beso. Julio La cocinaba Más, muy ¿por delicioso, qué? más no disponía de mucho tiempo porque trabajaba más de 12 horas, por eso comía en el restaurante de la esquina. Ese es. Listo. La B. Entonces, ahora sí, vamos a tomar las capturas del PPT. Ahí está. Tómalas ahí. Espérate un ratito. Ahí está. Captura del PPT. ¿Listo? Ok. Aquí. ¿Listo? Y aquí. ¿Listo? Muy bien, vamos al otro. Entonces, acá sí. Ahí. Listo. Listo, muchachos. Entonces nos estamos encontrando la siguiente semana. ¿Se cuidan entonces? A ver, ¿qué pasó ahí? Ah, ya. Listo, listo, muchachos. Se cuidan entonces. Estamos encontrando la próxima. Hasta luego, trabajar profe. la segunda unidad. Luego, nos vemos. Luego, Nos vemos. profesor. Nos vemos. Hasta luego, Chao. profe. Almuercen. Almuercen